Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal. Es un gusto nuevamente poder compartir con ustedes contenido que espero sea de gran valor para ustedes. Y bueno, también escuchar sus comentarios sobre lo que discutimos en el canal. Y bueno, pues hoy tenemos un tema que me interesa mucho y creo que para todos los que estamos involucrados en los proyectos de IT, proyectos de innovación tecnológica, adopción de nuevas tecnologías y ahora principalmente con el tema de inteligencia artificial, que habla mucho del tema de gobierno, ética y riesgos. Y bueno, pues justo hoy de eso vamos a conversar y tenemos como invitados a nuestro canal por segunda ocasión al buen Cristóbal Morocho, quien pues tiene una bastante extensa experiencia con más de 25 años trabajando en áreas de IT y que también ha estado muy involucrado con temas de gobierno. Y bueno, pues ha escrito también libros sobre inteligencia artificial. Y bueno, pues hoy estoy seguro que vamos a disfrutar de esta charla. Cristóbal, bienvenido al canal. Es un gusto tenerte por acá nuevamente. Hola, mi querido Misael. Saludos también a todos nuestros asiduos participantes de tu canal, que es definitivamente un medio, un mecanismo de compartición de información y conocimiento. Asimismo, te agradezco a ti muy puntualmente. Efectivamente, es la segunda vez que tengo la satisfacción de acompañarte a ti. Y pues bueno, estamos Gracias. dispuestos a compartir algo de información, algo de experiencia. Y pues no es menos cierto que mientras más hagamos esfuerzo en tratar de difundir esto a todos nuestros interesados, a la gente que nos escucha, pues enhorabuena por nosotros, ¿verdad? Exactamente. Muchas gracias, estimado Cristóbal. Y bueno, pues cuéntanos si puedes, para los que no, quizás no hayan visto nuestro episodio anterior, nos gustaría conocer un poco más de Cristóbal. No sé, te pudieras presentar con nuestra audiencia. Cuéntanos sobre ti, tu Ah, experiencia en bueno, estos proyectos. Bueno, en términos generales, efectivamente soy ya un ingeniero que ya lleva más de 25 años, diría yo llegando a los 30 años mismo ya. Pero bueno, Ah, 25 son padre. los que más han sido arduos. Hoy estoy dedicado ya al ámbito ya personal, profesional y consultoría. Pues tengo mis estudios básicos son de ingeniería en tecnología, como ingeniero de sistemas. Y pues posteriormente estos últimos años ya me he direccionado al tema de gestión de proyectos. Tengo las certificaciones del PMI en PMP y una TASM, que es el Discipline Agile Scrum Master. Y pues bueno, parte de, como tú mencionaste, parte de mi experiencia ha sido efectivamente alrededor de IT, específicamente en el área de infraestructura tecnológica, donde he visto pues a ver toda una migración de tecnologías desde, no sé si recuerdan, o posiblemente otros asistentes, posiblemente algunos sí, otros no, temas desde Windows NTs, Windows 95, a terminales que eran pues con conexión con cables coaxial. Yo prácticamente esa fue mi época y de hecho pues parte incluso de mis primeros años de actividades fueron como programador. Bueno, de ahí pasé pues Ah, ya al temas ya de infraestructura con redes ya Token Ring, luego pasamos ya a redes ya Ethernet, am, ya con dominios ya propiamente dicho con sistemas de Windows, ¿verdad? Y pues ya mis últimas instancias, como trabajé para una empresa durante muchos años, fue en escenarios ya, nuestros primeros pasos ya colocar servicios en la nube. En el año 2015 al 10, no, perdón, desde el 14 al 15 estábamos pasando ya, va a ser claro, 10 años. claro, Mira tú, claro. entonces pasamos por esas situaciones. Y actualmente, pues prácticamente desde el finales del 2022, de hecho acabamos de cumplir ya 2 años de lo que salió al mundo ChatGPT, pues me dediqué, tuve mucho interés en eso, me pareció muy atractivo en primera instancia, parecía que era algo que iba a pasar, no es así. Y pues del año pasado entré con fuerza, de hecho fue como tú mencionaste, el motivo por el cual escribí un libro. Ya lo hablaremos un ratico, el último segundo de este conversatorio, creo, si me permites, lo nombraré. Claro, Y pues por bueno, desde ahí supuesto. estamos en el tema de inteligencia artificial, pero específicamente yo estoy orientado en el tema de estrategia,
en el tema ya de difundir el ámbito de la tecnología, de la inteligencia artificial a organizaciones de cualquier nivel y cualquier sector. Entonces estamos en este ámbito. Perfecto, pues qué bueno, pues ahora sí que mejor persona que conversar con el buen Cristóbal sobre este tema. Y bueno, pues me imagino que durante toda esta etapa que has vivido han habido muchos cambios, ¿no? Tecnológicos. Y bueno, pues el gobierno siempre va de la mano con esos cambios tecnológicos, ¿no? Entonces, ahora con el tema de inteligencia artificial, ¿qué tan relevante es el tema de gobierno? ¿Por qué deben de ellos estar involucrados en todo este proceso de la, pues sí, de la integración de inteligencia artificial en un proyecto o un proyecto nuevo per se de inteligencia artificial? ¿Qué tan relevante es este tema de gobierno y por qué Pues poner la atención ahí? sí, sí, muy interesante e importante tu pregunta, mi querido Misael, porque diría yo que el gobierno, en términos generales, si vamos eh, definiendo una perspectiva de discusión, el gobierno de IT en todas las organizaciones, pequeñas, grandes y de cualquier tipo de sector es importante, porque en base a ella es lo que se define efectivamente cómo se definen los procesos, actividades, tareas que tiene en este caso el IT dentro de una organización. Eso en Claro. términos generales lo sabemos, lo que hemos aprendido en la universidad, en la práctica y actualmente forma parte de, llamarlo así, de una estructura organizacional, la gobernanza de IT. Pero y ahora, con el tema de la inteligencia artificial, definitivamente tiene también que haber un concepto de gobernanza de IA, la cual nos permita hacer una gestión, monitorización de actividades y procesos que están relacionados efectivamente a proyectos y sistemas que tengan que ver con la IA. ¿Esto cuál es el objetivo? Pues definitivamente alinear con efectivamente los objetivos estratégicos, diría yo, de una organización y principalmente minimizar riesgos asociados a la IA, porque no todo efectivamente en la IA es beneficio, no todo es espectacular. Hay que considerar algunos riesgos y los cuales efectivamente los vamos a tratar en este conversatorio, ¿no es cierto? Sí, Entonces diría sí, yo, sí, sí, dime. si me permites una interrupción muy breve, entonces, ¿en qué momento se debe de considerar y en qué momento se debe de involucrar el representante del área de gobierno o quien tome esa figura de gobierno en el proyecto? Diría yo desde la primera instancia en la cual se identifique un posible caso de uso que se pueda hacer con inteligencia artificial en una organización. Ok, Así no exista el concepto o la implementación de gobernanza de IA en una organización, así no lo existe específicamente. Y de hecho, en esta etapa, en estas épocas en las cuales las organizaciones están con las ganas de dar ese paso, otros todavía que están reticentes, otros que quieren esperar, pero tarde o temprano tienen que definitivamente entrar en ese tipo de concepto de una gobernanza. Entonces, es importante considerar que el instante mismo en la cual yo considero que ya pues, hay posibles casos de uso donde puedo utilizar la inteligencia artificial en un proyecto, en una organización, deben considerarse temas de gobernanza. Insisto, esto nos va a permitir de alguna manera tener ya de algún tipo, alguna normativa, algún control, alguna delicadeza al considerar varios aspectos que van a estar involucrados con un proyecto de IA. Entonces, si efectivamente en una organización no existe con nombre y apellido, de manera estructurada una gobernanza, sí tenemos que empezar a hacer ciertas actividades que nos van a permitir tarde o temprano construir la gobernanza propiamente dicha. Ahora, la pregunta que se nos cruza ahí, ¿quién está a cargo de esto? Pues claro. cualquier stakeholder o incluso posiblemente el director del proyecto posiblemente tenga que empezar a hacer este tipo de actividades, a pesar de que no existe, insisto, una gobernanza propiamente dicha instaurada en una organización. Muy bien. ¿Y tienes algún ejemplo donde nos pudieras ahí quizás compartir, pues donde podamos más o menos tener una idea de es, donde se ha involucrado el gobierno
y el beneficio que le da al proyecto, ¿no? Quizás para mitigar futuros riesgos, quizás como parte del alcance del proyecto debería estar establecido el gobierno o quizás incluso para darle confianza, si eres una empresa que está vendiendo algún producto o servicio y vas a salir al mercado y el darle esa confianza a tus clientes de que efectivamente durante la implementación de tu proyecto tuviste en el alcance, ¿no? Esa figura, y si, sí, prácticamente esa figura de gobierno y esto conlleva, sí, efectivamente, fuertes regulaciones, pero también tu beneficio a mediano y largo plazo. Pero me gustaría saber si tienes ahí algún ejemplo que nos pudieras compartir donde el gobierno se involucra y cómo se involucra. Mira, sí, sin decir pues muy específicamente dónde fue hecho ni cuáles fueron las circunstancias, ¿verdad? Claro, Sí puedo ujú, dar una manifestación, un ejemplo que se podría aplicar, creo yo, a ámbito general y posiblemente claro, sí pase muy comúnmente en nuestras organizaciones y en nuestra región, me refiero a América Latina y el Caribe. Es la que todavía creo que existen muchas organizaciones que inicialmente lo siguen considerando al área de IT, que es en primera instancia una de las primeras involucradas en este tipo de proyectos, llamemos particularizando de inteligencia artificial, pero hablando en términos generales, todavía existen organizaciones que mantienen IT dentro todavía del cascarón de una dependencia más alta, de una dirección, de una gerencia, de un departamento, no lo sé, cualquiera que se le llame. Eso entonces hace que efectivamente las actividades de IT se vean involucradas en temas solamente de operación y mantenimiento, es decir, se convierte prácticamente en un gasto y no precisamente en una inversión, que actualmente las organizaciones modernas la deben considerar que IT debe estar prácticamente en la misma mesa gerencial que todos los CXO de una organización. claro, Entonces, claro. al instante que te conviertes y defines una gobernanza específicamente para IT y luego particularizas Dios mediante para el área de proyectos que relacionados con inteligencia artificial, les damos efectivamente esa mejor respaldo, esa mejor categorización para de esta manera los proyectos que se puedan definir ya no se conviertan en el área, o mejor dicho, para cubrir necesidades operativas, sino formen parte de la estrategia de una organización que está orientada a cumplir efectivamente los objetivos para los cuales existe esa entidad. Entonces, allí prácticamente al rato que le elevamos y generamos una gobernanza, nos permite efectivamente definir, como mencionamos inicialmente, mejores procesos, mejores incluso normativas y definir incluso parte de la estrategia a nivel de planificación, parte de la estrategia a nivel de ámbitos financieros pueda tener una organización. Entonces, es fundamental, te digo, tener esa característica de que una gobernanza tiene que estar en una organización. Y si es que, insisto, si es que es una organización muy pequeña, una startup, posiblemente no tengas eso, pero tenemos que tener en mente que ya se pueden hacer cierto tipo de actividades que tarde o temprano van a convertir en un ámbito de gobernanza. Eso en términos Entonces, generales. claro. Ahora, para aquellas, digo, me queda claro que para empresas grandes, corporativos que cuentan ya con su área con su entidad de gobierno, ¿no? Pues obviamente ellos son los que van a estar bien involucrados en todos estos proyectos. Pero, y bueno, pues ya tendrá que hacer sus ajustes de acuerdo a las nuevas tendencias o los cambios en la industria, nuevos estándares, etcétera. Pero, por ejemplo, las startups o empresas que no cuentan con esta entidad de gobierno, cómo lo deben de abordar? ¿Cómo pueden ir cubriendo esta área sin perder? O sea, entiendo que la prioridad siempre es salir al mercado, vender el producto y expandirse, ¿no? Pero, ¿cómo pueden no, o sea, abordar este tema de gobierno y integrarlo durante la implementación o desde la concepción del proyecto?
Mm, Mira, si tomamos el ejemplo, como tú mencionas, de una startup, efectivamente es el equipo de una startup, es contados con los dedos de una mano posiblemente, ¿verdad? Es lo que generalmente sale. Están incluso con un capital muy bajo de riesgo, pero lo que les lleva a una startup es efectivamente generar un bien, un servicio de innovación. Generalmente está Correcto, fundamentado en eso, ¿verdad? Entonces, correcto. no precisamente posiblemente se les tienen en cuenta posiblemente este tipo de círculo de requerimientos, este tipo de normativas que tarde o temprano deben, como hemos mencionado, convertirse ya en algo ya o institucional o organizativo. Entonces, lo que debemos hacer ahí es, de alguna manera, es que, como menciono, alguien del equipo debe levantar la mano, debe levantar su voz y decir, esto tenemos que tomar en cuenta también. Porque lo peor que puede pasar por la falta de este cuidado, que forma parte de una gobernanza, de una normativa propiamente dicha, ¿no es cierto? Es que puedan, esa startup cuyo producto, bien o servicio que está generando provoque daño. Es decir, se ha convertido en un riesgo que posiblemente lo identificaron o que posiblemente no lo identificaron, va a causar unas consecuencias que ponga en riesgo tanto la startup como posiblemente a quien está auspiciando esa startup. Y por si es que hay un financiamiento tercero. ¿Esto por Y qué? bueno, perdón que te interrumpa, pero adicional a esas dos figuras, el más afectado, el usuario final, ¿no? De hecho, sí. De ahí es O donde sea, efectivamente el es el que va a que recibir, detonar. sí, va a detonar el motivo por el cual esa startup o esa pequeña empresa que lanzó es el motivo por el cual efectivamente corre el riesgo incluso de tener circunstancias legales, penales Exacto, exacto. y posiblemente algo más grave. Entonces, mira, ahí la importancia de que si al menos no tengo, y insisto yo, expectativa de aplicar una gobernanza propiamente dicho, debemos entonces estar, me refiero, debemos, el equipo de trabajo de esta startup, debemos entonces al menos informarnos de que hay que considerar este tipo de requerimientos que posiblemente se conviertan en riesgos y por tanto entonces tenemos que tener algún plan de contingencias para mitigar esos riesgos. Entonces, si es que no tengo en cuenta, al menos digo, esas personas deberían tener en mente que, o si posiblemente no tengan idea de qué considerar, deban ir a bibliografía que está disponible ya en todo Internet. Ya hay frameworks que efectivamente nos permite ayudar a ese tipo de situaciones, de puntos a pensar para que efectivamente eh, la estrategia que yo aplique a mis bienes y servicios o lo que yo pueda hacer en mi caso de uso efectivamente tengan algún tipo de control, algún tipo de registro, algún tipo de, no, diría yo, de guardrails o de limitaciones, ¿no es cierto?, en los cuales yo me pueda mover. Porque, Oye, pero, perdón, que te interrumpa, Cristóbal. Nos comentabas hace rato sobre que existen referencias, documentos o marcos, ¿no? O frameworks disponibles para quienes quizás no tienen una entidad y de repente adoptan ese marco a su necesidad, ajá, pero ¿tienes a la mano algunos que pudieras recomendar para aquellos que quizás están en una situación donde, pues sí, van a o quieren implementar y gobierno dentro de su gestión de proyecto y no saben quizás de repente a dónde o cómo, sí, fuentes confiables? ¿Tienes ahí a la mano algunos que nos puedas compartir? sí, 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 por supuesto. Si los vamos a Buenísimo. nombrar, una de ellas es generado por este Instituto Nacional de Estadísticas, perdón, Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, la NIST. Ok, Ellos ya tienen perfecto. un framework que se llama el EIR-INF, o sea, ese es un framework para la gestión de riesgos para inteligencia artificial.
es público, está en el Internet. En términos generales, trata sobre unos pilares, creo que son, a ver, déjame ver rapiditos, y ahí están, son sobre gobernanza, medición, gestión y también identificación justamente de los riesgos, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es ese, el NIST. Eh, hay, también hay otros, como por ejemplo el mismo ISO, el mismo ISO, ¿verdad? También tenemos el ISO 42001, sí. Este también nos permite, tiene conceptos para el tema de gobernanza y también para la gestión de riesgos y ética sobre los sistemas de inteligencia artificial. Ahora, un ISO efectivamente tiene la ventaja de que puede ser emitir certificaciones si una organización está interesada ya de manera formal y seria en tener ya tanto el tema de gobernanza como la gestión de riesgo y ética, pues puede utilizar una ISO como la 42001 y la NISP, si es que no está interesado en una certificación, pues puede utilizarlo porque prácticamente la NISP es un conjunto, llamémoslo así, de buenas prácticas que no necesariamente es de ámbito obligatorio para que lo puedan cumplir una organización, Claro. pero sí efectivamente tiene muchas directivas y recomendaciones que serían muy útiles para cualquier organización, Ahora, independientemente del tamaño. claro, tú mencionabas acerca del ISO, ¿no? Del 42001. Yo también estuve leyendo un poco sobre ese marco y la parte que me llamó mucho la atención, y ahorita creo que lo que mucho se habla del tema de ética, riesgos, pero por lo que he visto, la mayoría de las personas se enfoca mucho durante la implementación, durante la ideación del producto, ¿no? Del servicio. Pero en el ISO, el del 42001-2023, lo que yo pude visualizar es que también ellos están considerando la parte de gestión de todos los sistemas de inteligencia artificial una vez transicionadas al área de operaciones. Eso es algo súper importante que pues debemos de considerar, no solo durante la implementación del proyecto, pero cuando ya lo transicionas al área de operaciones, ¿no? Entonces, si esta área también tiene bien asentadas esas bases, pues yo creo que el proyecto va a tener mayor impacto y beneficios a la organización, ¿no? Ajá. Más, Entonces, yo le ampliaría tu comentario, mi querido Misael, es en el hecho de que el tema de gobernanza y la gestión de riesgos, diría yo, hay que considerarlo desde un inicio, como hablábamos al principio, al comienzo de la conversación, en el hecho de que cuando defines un caso de uso, ¿verdad? Estás definiendo, como decíamos, qué insumos voy a utilizar. Perdón. Y si esos insumos son, por ejemplo, información muy sensible o de ámbito privado, ahí tengo que yo efectivamente validar qué riesgos estoy tomando si es que voy a utilizar esa información. ¿Y cómo mitigo ese riesgo? Efectivamente poniendo algún tipo de control, algún tipo de actividades a nivel de seguridad de la información que me permitan que esa data que voy a utilizar efectivamente tenga los respaldos y los cuidados que efectivamente no me afecten durante el transcurso ya el diseño del producto o del servicio que estoy generando, durante la construcción, durante las pruebas, pruebas finales, operación y posiblemente ya en el ámbito ya de mantener ese bien o servicio generado con IA. Entonces, durante todo el ciclo de vida del proyecto y una vez que termina como proyecto se convierte en operación, siempre debemos estar teniendo en cuenta el tema de riesgos y cómo poder mitigar esos riesgos para que efectivamente no se conviertan luego en potenciales puntos que puedan explotarnos. claro, claro. Y ahí esto me lleva a la siguiente pregunta. Eh, ¿Cómo?
lograr una implementación responsable eh, en un proyecto de inteligencia artificial, ¿no? Considerando el tema de ética, seguridad y que estos sean los pilares durante desde la concepción del proyecto hasta la transición. ¿Cómo lograr esa implementación responsable, Cristóbal? Bueno, ahí sí ya estás efectivamente nombrando ya prácticamente llevar los conceptos de ética a un proyecto con IA. Definitivamente es ya la aplicación de lo que una buena práctica o un framework ya establecido a nivel general, generalmente aceptado, está en vigencia. eh, Posiblemente no tenga que aplicar toda la normativa, posiblemente no tenga que aplicar todas las mejores prácticas que me diga un framework ya vigente, pero sí al menos las principales y las que se convierten efectivamente ya en la estructura que va a fortalecer mi propuesta. Entonces, necesariamente, si es una persona o si es un equipo de trabajo que esté dentro del mismo del proyecto, o sea, o si fuera el caso de una organización que ya tenga establecido ya un equipo de trabajo que haga los temas de normativa, efectivamente tengo que hacer uso de las mismas. Entonces, allí prácticamente se convierte ya en un procedimiento o un proceso en los cuales estoy considerando desde un inicio hasta prácticamente, como hemos mencionado, hasta la propuesta ya en operación de ese bien o servicio que estoy generando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es necesario para eso? Efectivamente, la aplicación ya de buenas prácticas y de normativas vigentes. Si es que a nivel de un sector no existe precisamente ya una normativa específica, por ejemplo, si hacemos el caso para el área financiera, ya existe alguna normativa a nivel de seguridad de la información que me permita efectivamente que mis proyectos relacionados con el área financiera, con finanzas, con negocios, dinero, exista, pues tengo que utilizar lo que esté más arriba, algo, un paraguas más alto que efectivamente me permite gestionar los conceptos de ética y también la parte de riesgos. De hecho, ahorita ya existe, ya entiendo en cierto tipo de recomendaciones y buenas prácticas o frameworks que hagan específicamente, en este caso, a áreas ya generales, por ejemplo, como el área financiera o el área de salud. De seguro lo hay, lo existe. Si nos ponemos un rato sea con Google o con Perplexity, que es otra de las herramientas que utilizamos, posiblemente ya haya, ¿verdad? Sí, sí. Oye, y en estos casos donde, o sea, finalmente, por ahí escuchaba, ¿no? Y creo que es el mindset que usan aquellos países donde están, este, donde el tema de regulación se vuelve un obstáculo, ¿no? Para la innovación. Y por ahí escuchaba algunos, dueños de empresas tecnológicas, decía, creo que era Elon Musk, que decía, es mejor pedir permiso perdón, es mejor pedir perdón que pedir permiso. Es decir, ellos van, con la innovación tecnológica y después ya hacen los ajustes necesarios, las negociaciones para que el tema regulatorio, ¿no? Porque justo ellos están de cierta manera en contra, ¿no? En Estados Unidos del tema de las regulaciones que implementan muy duramente en Europa, ¿no? La AI Act, que ellos inicialmente lo que buscan obviamente es que sea una tecnología que si la va a adoptar la sociedad, que sea algo que sea controlable y que se puedan mitigar aquellos riesgos, ¿no? Y acá no, acá es al contrario, vamos, innovamos, implementamos, y bueno, pues si ya hicimos daño, si hubo una fuga de información y se violó alguna ley de transparencia, privacidad, etcétera, bueno, pues ya después iremos, pediremos permiso, negociamos con los abogados, etcétera, y ya. Pero desde tu punto de vista, el tema de gobierno, regulación, políticas, ¿es un obstáculo a la innovación? ¿Y cómo pudiéramos contrarrestar este fenómeno?
Pues yo personalmente no creo que una regulación sea un obstáculo. Obviamente, el contenido de esa regulación posiblemente es la que cause algún obstáculo en sí mismo, pero desde el punto de vista semántico, desde el punto de vista de buena intención de una normativa o regulación, tiene el hecho, en este caso, de defender algo. Y en este caso, para la para los proyectos de inteligencia artificial me refiero, el objetivo es defender a alguien, y ese alguien somos las personas, porque de hecho la inteligencia artificial y todos sus servicios y productos que se están generando y se van a seguir generando durante los siguientes días y años, tienen como principal objetivo efectivamente al humano, a la persona. Entonces, ahí es el hecho efectivamente el por qué se menciona y se insiste en que debemos considerar los temas de ética en proyectos de inteligencia artificial, porque el afectado generalmente, en la mayoría de los proyectos que estamos hablando, van a ser afectados personas. Sin Entonces, duda. esa es la principal circunstancia, el principal motivo, diría yo. Entonces, como tú mencionas el ejemplo de Elon Musk, Elon Musk efectivamente tiene tiene su personalidad y de hecho, desde el punto de vista de negocios, él lo que ve primero es ¿cómo su objetivo como empresa es retribución, ¿verdad? Es financiero, es monetario, ¿verdad? Entonces, él no precisamente ve el ámbito de que efectivamente el impacto sea el humano en sí mismo, propiamente dicho. De hecho, incluso parte de sus pensamientos, él no está aquí en esta tierra, sino él está yéndose ya al espacio y uno de sus objetivos es efectivamente es llegar a Marte. Si mal no entiendo, e incluso algún rato leí algún parte de su bibliografía hace unos años atrás. Bueno, entonces mira, esa concepción de prefiero pedir perdón antes que permiso, definitivamente nos da esa expectativa. Él tiene el concepto de que la tecnología va adelante de lo que sería el beneficio de lo que pueda extenderse de esa tecnología para el humano. Entonces, es otro punto de vista. Y allí, efectivamente, él es parte de las empresas y organizaciones que a nivel mundial, al momento, tienen mucho peso a nivel mundial, valga la redundancia, sobre el tema de la inteligencia artificial. Oye, y entonces, ahora sí que ahondando un poco sobre ese tema, hablamos sobre el tema de implementación de proyectos de IA responsables. Hablamos del tema de ética, ¿no? Seguridad, privacidad y muchas otras cosas, ¿no? Pero me llama la atención de que en los proyectos de inteligencia artificial le dan mucho peso al tema de la ética, ¿no? A la ética, a los riesgos, pero ¿por qué se le da tanto peso al tema de la ética en los proyectos de inteligencia artificial? Sobre todo, este, que digo, finalmente como personas, ¿no? Profesionalmente, siempre tenemos desde nuestra casa, en la escuela, siempre este, nos recalcan mucho, ¿no? De los principios y la ética profesional. ¿Por qué en específico esos proyectos? Digo, yo también llevo más de 20 años trabajando con diferentes tecnologías, pero siento que esta vez le dan un peso muy importante al tema de ética y riesgos. ¿Por qué es esto, Cristóbal? Mira, tomemos únicamente lo que acabamos de decir hace un par de minutos nada más sobre prácticamente la tecnología de la IA está impactando a la sociedad en términos generales y muy particularmente a las personas, al humano. Entonces, si queremos dar razones por las cuales efectivamente, por qué hacemos énfasis en temas de ética a proyectos y sistemas relacionados con ella, es que estamos tratando de apuntar a que
no genere esos bienes o servicios o los resultados, los productos que genera la IA, generen resultados indeseables, ¿no es cierto? Claro, Y que puedan afectar a la sociedad. Mira, si queremos justificarlos, podríamos ir, por ejemplo, el primero. La IA tiene el gran potencial de impactar a las personas de manera negativa, especialmente si se utiliza de manera indebida. Eh, Solamente tomas en cuenta si ese inteligencia artificial, detrás de ese modelo de inteligencia artificial, tiene datos con los cuales fue entrenados y están sesgados. Sus resultados efectivamente van a ser sesgados y si las personas que utilizan esos resultados toman sus resultados para aplicar en algún bien o servicio, van a afectar a las personas, van a afectar a la sociedad. Otro, el tema relacionado con la transparencia de los modelos de inteligencia artificial y la explicabilidad que ahora se denomina. No sé si has escuchado el tema de la explicabilidad de la inteligencia artificial, ¿verdad? y nos Posiblemente, puedes compartir aquí un poquito, digo, quizás muchos ya han leído sobre el tema, pero creo que vale la pena nada más darles un poquito de contexto sobre este tema, que es algo que quizás por eso muchas empresas aún no lo implementan porque se vuelve un riesgo en las organizaciones al no saber qué es lo que realmente está pasando, cuál es el proceso de decisión que toman los algoritmos para una salida o para la ejecución de una tarea, ¿no? Pero compártenos un poquito, digo, ya que tocas el tema de explainabilidad, que sí va de la mano con seguridad, ¿no? También, y incluso el tema de sesgos, ¿no? ok. Bueno, en términos sencillos para el amplio ámbito de personas que nos escuchan, podríamos decir que el tema de explicabilidad hace referencia a que los sistemas de inteligencia artificial al momento siguen siendo cajas negras. Así Es es, decir, no sabemos cómo está trabajando y ejecutándose los algoritmos en conjunción con la data y por qué entregan esos resultados. Actualmente lo que utilizamos es efectivamente, y estamos embelesados y asombrados con los resultados que nos entrega la inteligencia artificial, hablando en términos generales sin particularizar alguna herramienta, ¿verdad? Pero no necesariamente conocemos cómo están trabajándose. Esto es distinto a lo que tradicionalmente y hasta el momento forma parte también pues, del área de tecnología, la programación tradicional, si cabe la expresión, en las cuales nosotros, los técnicos, escribíamos pues un algoritmo, sabíamos efectivamente qué parte se tomaba una acción o tenía que generarse algún tipo de respuesta y los datos que iba a utilizar. Al instante que la inteligencia artificial está soportada sobre estas nuevas tecnologías que las llamamos principalmente las redes neuronales, y luego el tema de el aprendizaje profundo o el deep learning, definitivamente esas redes neuronales, esos algoritmos se vuelven muy complejos, así muy es. complejos. E incluso para los propios diseñadores y técnicos especialistas en inteligencia artificial que construyen los modelos, en algún instante pierden el control Así es. de lo que está haciendo y cómo reflexiona. Entonces, de E- allí Ese, sale, sí, sí, es dime. ahí, es ahí es un gran riesgo, porque en el caso de que en el pasado, ¿no? Están los programadores, desarrollan el código y saben exactamente dónde en qué línea del código tienen que hacer el ajuste y reparar la falla. ¿Estás de Así es, acuerdo? Eso era controlable. Entonces, hoy realmente tenemos un grave problema, y creo que para las organizaciones sigue siendo un reto. Por eso quizás no todos los casos de uso, como tú bien lo comentas, son aplicables para la inteligencia artificial. Y ahí es donde el gobierno entra a evaluar esos riesgos y bueno, pues tiene que buscar una forma, establecer un plan de mitigación, ¿no? Por eso hace rato comentabas, ¿no? El marco, los marcos para medir riesgos, es súper importante porque imagínate que tienes una organización, tienes ya tus agentes o ya tienes
algunas tareas automatizadas, que son relativamente o que ya están siendo procesadas por estos modelos y que exista una falla, ¿no? Y de repente, ¡pum! No sabes ni cómo, ahora sí, no puedes hacer ni siquiera un rollback, ¿no? De que decías, bueno, pues hagamos un cambio a quizás a cómo estaba el sistema hace una semana o quizás hasta hace 6 meses atrás y quizás hacemos algunos ajustes. Lo importante es que nuestra operación siga y siga funcionando. Pero con los modelos, hacer un rollback es casi, digo, por lo menos yo hoy no he visto un caso de uso donde diga, ok, tenemos la versión de un modelo ChatGPT 4 y vamos a regresar a la 3.5, ¿no? Un ejemplo. Y a través de un rollback. No lo he visto, por lo menos comercialmente, no lo he escuchado tampoco en medios. Entonces, es un gran problema y por eso es que considero que las personas que implementan que diseñan un producto o un servicio y este producto o servicio va a estar expuesto a una gran cantidad de usuarios y que esto puede generar un riesgo en caso de alguna incidencia, pues sí se tiene que controlar, sobre todo con este tema que mencionas, ¿no? De la AI, de la caja negra, ¿no? Que mencionabas Ujú. de la inteligencia artificial. Pues, ¿y tienes ahí algún caso de uso que te llegue a la mente donde, no sé, a lo mejor un agente, ¿no? Un agente avanzado, ¿no? Que ya lo pongas quizás a conversar con, atención al cliente, o a lo mejor es alguien que ya incluso está tomando llamadas para hacer reservaciones y toma malas decisiones, ¿no? Aquí es un claro ejemplo de cómo mitigar esos riesgos y quién es el responsable en este caso. La empresa, el agente, la empresa que implementó esa tecnología, el responsable de IT, el responsable del área de negocio, el CEO. ¿Quién es el responsable en esta situación? Bueno, acabas de comentar una realidad que posiblemente esté actualmente vigente en muchas organizaciones y no precisamente para incluso para proyectos o sistemas relacionados con ella, sino los tradicionales. Pero si hablamos ya, como estamos en este conversatorio, con temas relacionados con inteligencia artificial, proyectos y sistemas, definitivamente, como tú mencionas, todos son culpables y tampoco ninguno. ¿Eso por qué se presenta? Porque efectivamente no hay una normativa, un control y un gobierno que efectivamente defina eso, responsabilidades, momentos y normas o procesos que permitan efectivamente identificar cómo está saliendo o cómo está siendo primero construido el producto o el servicio y cómo es explotado y puesto en operación. Entonces, ahí, mire, es un ejemplo evidente de la falta de normativa, de la falta de control. Con esto, mi estimado Misael, esperemos que en primera instancia nuestros queridos audientes no se estén asustando y digan, ese es un motivo más por el cual no hay que ir a la inteligencia artificial. No, no es nuestra idea, ¿verdad? Efectivamente, este conversatorio no fue definido para que poner a la palestra esos miedos, porque Claro, efectivamente en este instante, en el Internet, en YouTube, en cualquier medio digital, ahora pues, ustedes pueden escuchar qué considerando son ámbitos de temas de la ética, de riesgos de inteligencia artificial. Eso lo pueden encontrar. Posiblemente ya ustedes, incluso algunos posiblemente estén muy inteligenciados en el ámbito. Más de este conversatorio está orientado efectivamente que tengamos reflexión a algo que posiblemente por ver los árboles no nos están viendo, nos permitan ver el bosque efectivamente de lo que es los riesgos en el ámbito general con una gobernanza no aplicada efectivamente. Entonces, como tú mencionas, otro ejemplo, como mencionaste, aparte del que tú dijiste, el tema, por ejemplo, de un CRM, hay el caso le leí yo, no recuerdo la fuente, pero efectivamente puede darse el hecho de cuando
una IA y si es ya un agente ya dispuesto y de manera ya autónoma y automática, por ejemplo, en un ámbito de recepción de requerimientos para préstamos en una entidad financiera. Si ese agente no fue probado apropiadamente, no fue incluso entrenado con los datos adecuados, en los cuales no tenga sesgos respecto, por ejemplo, al tipo de persona que está haciendo el requerimiento, entonces ese agente lo que estaría posiblemente es direccionando, sesgando a un cierto tipo de características de solicitantes. Llámese, por ejemplo, si ese agente no fue considerado y entrenado para que efectivamente esté aperturado a personas de distinto origen, distinto ámbito cultural, efectivamente está relegando a los solicitantes y eso, identificarlo, requiere pues de una supervisión humana. Al rato que la supervisión humana no está definiendo eso, efectivamente el agente está actuando, él no valida eso y posiblemente se esté incurriendo en una discriminación. Mire, nuevamente el afectado es la persona, el humano. Claro, claro. Digo, eh, ahora que escribí tipo, en mi artículo, escribía sobre que la adopción de la inteligencia artificial no es solo la adopción de la tecnología, sino fundamentalmente a las personas, al ser humano per se, como tú bien dices, ¿no? Ellos, creo que la inteligencia artificial está diseñada para el uso del ser humano, ¿no? No para la misma tecnología per se, ¿no? Así es, Sino así es. está hecha por los humanos y para los humanos. Entonces, tiene que tener ese grado de responsabilidad, ¿no? Oye, y bueno, a mí me gustaría que nos compartieras aquí con la audiencia cuáles deberían de ser los principales valores, principios que deben de ser considerados en un proyecto de inteligencia artificial, sobre todo en el tema de ética. Bueno, mira, si podemos deciros que los principales aspectos que subrayan esta importancia, diría mencionemos unos cuatro o cinco. Y uno de ellos que más me salta a la mente es la prevención de sesgos y discriminación, lo que acabamos de conversar, Claro, claro. ¿no es cierto? Es la primera. La Ok, segunda ya posiblemente sea el que mencionamos, la transparencia y la comprensibilidad, o sea, que la IA y sus resultados sean transparentes, y deje de ser en algún instante una caja negra, porque definitivamente plantea un desafío ético. No sabemos cómo fue entrenada más que cómo fue construida, porque los algoritmos al interno de un LLM prácticamente estamos conociendo, estamos enterándonos, hay ya metodologías, hay estrategias que utilizan mucho ámbito matemático, mucho ámbito estadístico y probabilidad, ¿verdad? Pero los datos con los cuales fue entrenado efectivamente nosotros no sabemos. Quién lo validó, quién depuró, de dónde fueron originales esos datos? Entonces, ahí mira, hay un aspecto de transparencia y de comprender efectivamente cómo está funcionando la inteligencia artificial. Otra, la responsabilidad que habíamos hablado también. O sea, ¿quién es responsable efectivamente de las decisiones de cómo fue diseñado, de cómo fue concebido, diseñado, construido y puesto en operación ese sistema, ese servicio o ese bien basado en inteligencia artificial? Entonces, ahí necesitamos definir claramente con alguna normativa la responsabilidad. Y otra, pues, estamos decanta en el que el afectado, hay que defender al afectado. ¿Es el afectado qué es? Las personas, la sociedad, el humano. La idea es exacto. que los servicios y bienes que se generen a través de proyectos con inteligencia artificial generen un bienestar social, diría yo,
con esto no quiero decir que efectivamente todos los bienes y servicios que se generan con inteligencia artificial no busquen el lucro. Definitivamente sí. Es parte de la sociedad mismo, el ámbito comercial, el ámbito de empresa, ¿verdad? Eso está muy bien. Pero a pesar de eso, el resultado final es la afectación a la sociedad, al humano, a la persona. Exacto, Oh, exacto, y el ámbito, pues, el ámbito normativo que estamos hablando, debe existir el ámbito regulatorio, y la idea es que la regulación no afecte, como decíamos, la innovación, no afecte la investigación. La normativa debe ser efectivamente en lo que yo construyo y hago con la inteligencia artificial. Ahí exacto. debe aplicarse la normativa. Y pues bueno, todo esto ¿qué nos genera? Confianza. Confianza efectivamente en que esta tecnología tiene sentido efectivamente para el beneficio de la sociedad, del humano, y que le ayuda a solucionar problemas actuales. ¿Cuáles son los problemas actuales al momento? Uno, el más que nos impacta a todos, es el cambio climático. De hecho, hay muchos esfuerzos, de hecho, ya hay muchos esfuerzos, tanto públicas, privadas, academia, investigaciones públicas y privadas también, que están tratando ya de poner esfuerzos utilizando inteligencia artificial para investigar el tema del cambio climático. Pero otros no, posiblemente como hablamos de Elon Musk, él no está interesado en este instante en eso. Él está viendo Así el es. espacio, él está viendo el ámbito de la autonomía de vehículos, y obviamente tiene su propia plataforma de inteligencia artificial, ¿verdad? El Grok. Bueno, No, tiene sí, otro sentido. también otra que creo que se llama Neurolink, está muy conectado con el tema de la inteligencia artificial, el tema neuronal y muchas otras cosas que hace en laboratorio, experimentos con humanos y experimentos con animales para poder leer o poder alterar el comportamiento o las redes neuronales de una persona, etcétera. Pero tienen un fin, finalmente, ¿no? Tienen un fin. Y no creo que tenga nada que ver con, como tú bien dices, con el tema climático. Bueno, pues ha sido una charla súper interesante. Hemos aprendido bastante de lo que hemos estado conversando. Me gustaría nada más recalcar un poquito nuevamente sobre el tema de los marcos que existen y las referencias para aquellos que nos están ahorita escuchando y quizás tengan curiosidad o les interese ir a buscar un poco más en la web. ¿Ya? Bueno, como mencionamos, o sea, podemos buscar el NIST, Ok, el que es se llama pues, si no me falla la memoria, es el EIRMF, ¿verdad? Que ok, significa Artificial Intelligence Risk Management Framework, ¿verdad? Si no estoy mal. ok, Pueden ok, buscarlo así. ok, ok, Pueden buscar el ISO 42001. ok, perfecto. También, incluso, como tú también sabes, mi querido Misael, hay estos de entidades también de Google, creo que también hay una, ¿verdad? Hay Déjame, muchas consultoras que también, hay consultoras que también han publicado sí, Google tiene el algunos SAIF, frameworks. ¿cierto? El SAIF, el Exacto, SAIF, pueden googlearlo. También es un exacto. framework que se dedica al tema efectivamente de, prácticamente muy útil para la gente que hace desarrollo, ¿eh? Definitivamente, Voy a el dejar, SAIF. exacto. Muchas gracias, Cristóbal. Lo voy a dejar en el video, ¿no? Ahí en los comentarios los voy a dejar la liga para quienes Chévere, chévere. estén interesados en leer sobre la literatura y si alguien tiene alguna duda o tiene alguna inquietud, pues se puede acercar con un servidor o con el buen Cristóbal Morocho, quien tiene una gran extensa experiencia en este tema. Incluso ahí tenemos algunos templates que podríamos compartir Ah, sí, con la de audiencia, hecho, ¿no? tienes razón, tú Podríamos tienes ahí conocimiento y compartir con tienes ellos. esa Ujú. información, ¿cierto? Muy bien, tienes razón, ahí que Hagámoslo. se puede compartir con la audiencia, y gracias mejor Exacto. por poner a No, al disponibilidad de contrario. nuestra audiencia, mi querido amigo. Muchas gracias, Cristóbal. Bueno, y pues vamos a ir cerrando ya con el conversatorio, como le llamas, y
algo que me gustaría, este, para cerrar es que pues son momentos de reflexión, ¿no? También estamos cerrando el año, ha sido un Ah, 2024 con muchos cambios, ¿no? Para algunas organizaciones muchos éxitos, este, para algunas otras muchos aprendizajes, algunas tecnologías con algunos saltos agigantados, que hoy cerramos el 2024 con avances impresionantes, ¿no? El hecho de que ya, pues, me recuerdo que a principios del año se hablaba mucho de estos modelos multimodales y, donde podías generar video, audio y muchos otros contenidos con la generativa y ahora ya son más maduros, ¿no? Y ahora veo que para el 2025 también vienen muchos cambios, el tema de los agentes autónomos avanzados que van a tomar mucha relevancia el siguiente año. Y bueno, pues nos gustaría, estimado Cristóbal, si nos puedes ahí compartir algún libro o algún artículo donde nuestra audiencia quizás pueda leer un poco más sobre el tema relacionado con la inteligencia artificial y si alguno de los líderes están preparándose para el siguiente año, ¿qué mensaje les darías? ¿Con qué deberían de enfocarse de cara al siguiente año? ¿Están preparándose para implementar un proyecto de IA o si ya están implementándolo, qué deberían de reflexionar y planear de cara al 2025? pues bueno, me propones un reto, mi querido Misael. Ah, sí, Venga, venga. a nivel pues de bibliografía, pues personalmente me gusta la lectura. Hemos hablado contigo, pues intercambiado ideas de libros, ¿no es cierto? Es muy sabrosa esa conversación. Y pues bueno, miren, yo diría, y como tú también lo estás mencionando y es oportuno, nos das acuerdo a todos. Estamos finalizando ya un nuevo año, el 2024 se nos está acabando y creo que es justamente el momento en el cual de reflexión, de validar qué hemos alcanzado, qué no hemos alcanzado, qué falló, el por qué y también pues ponerse a escribir nuestro plan para el próximo año, qué queremos alcanzar, qué queremos mejorar, qué podemos olvidar, todo eso, ¿verdad? Y pues bueno, eso en el ámbito personal. En el ámbito profesional y laboral, pues definitivamente se nos implica retos. Si es que uno pues trabaja de manera independiente o trabaja para una organización, cualquiera de eso, hay que definir esas nuevas propuestas, esos nuevos proyectos para tratar de ejecutarlos y realizarlos. Asimismo, como has mencionado acertadamente, el ámbito particular de la inteligencia artificial este año ha dado muchas noticias. El 2025 no va a ser de cierto, no va a ser el doble o más posiblemente. eh, Se estén alcanzando nuevos hitos. Eh, Mm. y para ello, pues es importante efectivamente el educarse, el informarse. No precisamente se puede decir pues que uno se convierta en experto, que esté dedicado solo a eso. No, bueno, no necesariamente. Ahora, si es que es una decisión personal del individuo, pues hágalo sí, está muy bien. Entonces, si eso particularizamos en una recomendación de un libro, mira, yo recomiendo un libro que lo leí, es muy bueno, muy sabroso, no es nada tecnológico, allí no hablamos de matemáticas, no se habla de tecnología, no se habla de física, no se habla de los LL, no, pero te habla de inteligencia artificial. El libro se llama Artificial, el autor es Mariano Sigman y Santiago Bilinkins. Les recomiendo. Es una edición en español, son autores, son argentinos, al menos el señor Mariano Sigman es un neurocientífico reconocido a nivel internacional, tiene publicados varios libros en esa rama y él tuvo el reto el año pasado prácticamente y entre el año pasado y este de publicar este libro artificial en el cual es una lectura muy amena, muy sabrosa para cualquier tipo de perfil profesional. O sea, no necesita ser tecnólogo, no necesita ser ingeniero, no necesita ser dedicado en el área de tecnología. No, puede leerlo cualquier persona.
Es un libro muy digerible en el cual nos adentra en el mundo de la inteligencia artificial de manera suave, sutil, con ejemplos, con analogías, en los cuales va explicando poco a poco que incluso qué es una red neuronal, cómo funciona y por qué está fundamentado. Y principalmente nos saca a relieve el por qué la inteligencia artificial debe convertirse en una herramienta de ayuda y apoyo al humano, más que dedicarle efectivamente todo un ámbito de confianza integral a lo que va a ser a lo que es esta tecnología, sino verla como un cooperante más en sus actividades. Esa es la propuesta de este libro. Les invito a hacer esa lectura definitivamente. Está disponible creo que en todos los medios, tanto físicos, creo que sí, a nivel del ámbito digital, entiendo que sí. Yo tuve la suerte de leerlo en ámbito físico, me encanta el libro en papel todavía, ¿verdad? En el ámbito tradicional. Entonces, es una buena propuesta. Y Bueno, sí, a nivel artificial, de, sí, artificial. Ok, artificial. Si me permites, listo. aquí lo puedes, ojo, no me han pagado, no tengo sponsoría de ellos, pero vale, pues para nuestra asistencia se llama así artificial para que lo puedan ver. Y si me permites, con la confianza, mi querido Misael, que nos lleva Claro, y claro. del cual te agradezco, pues, como Adelante. mencionamos, yo también escribí mi libro el año pasado, estoy celebrando ya un poquito más de un año de haber publicado, que se llama Integrando la inteligencia artificial en gestión de proyectos. Lo tengo aquí. Esta es una Buenísimo. publicación que lo hice en Amazon el año pasado, el 2023. Existe en físico, en tapa blanda y formato de ebook con Kindle, en el cual trata efectivamente, miren, hace un año, la situación que hoy tenemos a lo que era hace un año, al menos de lo que era el ChatGPT y lo que se estaba dando en el ámbito ya de aplicabilidad, pues fue un reto para mí. Algunas cosas que yo escribí allí, los estoy con mucha alegría viendo que se están haciendo realidad. Lo que yo proponía que se podía hacer, ahora prácticamente es un hecho. Entonces les invito a que se animen a dar lectura a ese libro. Es más, si me permites, mi querido Misal, quisiera únicamente hacer una publicación para que lo tengan en mente de qué se trata. Si me Adelante. permites, am, Bienvenido. Adelante, adelante. ¿me permites habilitarle, por favor, la compartición? Creo que estaba Ah, claro que sí, suspendida. claro que sí, claro que sí. Un segundo. Listo, adelante. Gracias. Am, Adelante, adelante. Sí, sí, déjame ver nada más dónde lo tenía. Creo que Y aquí. bueno, la verdad es que hay muchos libros para leer este fin de año para quienes tienen espacio y gusten leerlo. Ok, ya veo tu pantalla. Perdón, no, creo que se me fue un poco. Ok, no hay problema. Si quieres, deja de compartir nuevamente porque lo que Sí, veo es sí, una pantalla sí, 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 de whiteboard. ajusté a lo que no debía ajustar, perdóname. No te preocupes. Eh, ¿Quieres nada más deja de compartir? sí, sí, déjame, suspéndeme la compartición, por favor, Ok, un segundo. hasta, hasta ubicarlo. Listo. Ok. No te preocupes, no te preocupes. Pero bueno, eh, el, el, el Bueno, consejo, la idea que nos estás compartiendo es muy buena para aquellos que les gusta la lectura, tienen un espacio de fin de año, pues hay algunas recomendaciones del buen Cristóbal. Igual les voy a dejar ahí el nombre de los libros por si a alguien le interesa y quiere conocer un poco más. En la descripción del video lo pueden consultar. Y así es, bueno, eso creo que dejamos suspendido y para cerrar, como tú me dices, sería como una, una, una conclusión, ¿no es cierto? Un resumen y una propuesta, diría reflexión. yo que Ah, ok, adelante. si tenemos que concluir este conversatorio, este diálogo, em, diría yo que les invito a mirar hacia el nuevo horizonte que nos plantea el 2025 con una convicción de que la IA, la inteligencia artificial, no solo está transformando la forma en la cual como sociedad nos vemos y las herramientas incluso que utilizamos,
y que construimos este tipo de bienes o servicios, sino incluso también nuestras propias responsabilidades, como estamos hablando. Quienes construyen los proyectos somos humanos, quienes construyen los sistemas somos humanos, quienes están entrenando a las inteligencias artificiales somos humanos. Entonces, Exactamente. los proyectos que incorporan la inteligencia artificial, diría yo, deben ser desarrollados con el enfoque ético y con una gestión adecuada de riesgos, para asegurar de esta manera que los resultados se alineen con los objetivos, sea de nuestra organización, sea de nuestro ámbito de espectro profesional, y que entiendan a satisfacer el bien colectivo. Entonces, el llamado sería, diría yo, que es capacitarse, compartir los principios que hemos hablado en este diálogo y aplicarlos de manera práctica para, de alguna manera, liderar con responsabilidad este campo de la inteligencia artificial. Y por tanto, pues de esto podemos hacer, como se dice, la diferencia en el impacto que podemos hacer en las vidas nuestras y en el resto de las personas, ¿verdad? Efectivamente, efectivamente. Te agradezco mucho, estimado Cristóbal, muy buena reflexión. Y bueno, pues la invitación está abierta a todos los que están ya preparándose para el 2025 a reflexionar y bueno, planear para lo que viene. Les deseo un excelente fiestas decembrinas y lo mejor para ustedes, su familia, amigos y bueno, mucho éxito y lo mejor para ti, Cristóbal, tu Gracias, familia y para toda la gracias. audiencia que nos está viendo. Les mando un abrazo y muchas gracias por seguirnos en nuestro canal.